Muy buenas, Handyman. ¿Es el primer inodoro OVC que vas a instalar? Pues tranquilo, porque en este vídeo te lo voy a explicar todo. Este también ha sido mi primer VC que he instalado y te voy a enseñar todos los pasos y pequeños trucos que yo he utilizado como manita o persona inexperta para tener problemas cero. Y te puedo garantizar que me ha quedado perfecto. Ahora sí, comenzamos. Lo primero que te recomiendo es que saques y verifiques todas las piezas. Bueno, una vez que he verificado que todo está correcto, el mayor problema que yo le veía a este trabajo era el emboquillamiento del inodoro al suelo. La verdad que me creaba bastantes dudas porque no tenía ni idea, no sabía si en la tubería del suelo había que poner un codo rígido, si este iba pegado, no iba pegado, qué tipo de junta llevaba, en fin, un montón de dudas que la resolví de la siguiente manera, muy fácil y que yo te recomiendo que hagas. Mirad, yo esto lo he comprado en un gran centro comercial del bricolaje, en este caso, bueno, Leroy. Bien, pues me fui al Leroy a ver qué tipo de opciones tenía para realizar esta parte del trabajo. Cuando llegué allí, pues la verdad que me tranquilicé bastante porque te dan un abanico de posibilidades bastante grande, con lo cual, hombre, es difícil que no tengas solución a la situación que tú te puedas encontrar en tu casa. Entonces, como tenemos que jugar también con la medida de que el inodoro, en este caso, al ser cubierto, va pegado totalmente a la pared, pues tenemos que jugar con esas opciones, o sea, la medida de la tubería que tiene en el suelo y las medidas del inodoro. Y ahí tienes que adaptar el acople que tienes que comprar. Pues bien, el primer pequeño truco que yo te recomiendo es que si no estás seguro, compres varias opciones. De esta manera, cuando estés en el trabajo, no vas a tener ningún problema de realizarlo. Yo en este caso compré dos, estas. Bien, la diferencia entre una y otra, las medidas son exactamente igual, son de tubo 110, porque lo normal es que tú tengas en el suelo una tubería de 110, pues bien, y el emboquillamiento, bueno, pues en ambas son iguales, él no va a tener ningún problema. Bien, la diferencia entre una y otra es la medida con la que vas a poder trabajar en el inodoro. Mirad, esta, como su propia forma, bueno, se ve, pues trabaja totalmente en una línea vertical, con lo cual el inodoro lo puedes llevar mucho más adentro. Esta era otra opción dependiendo si el inodoro lo tenía que quedar más para afuera o más para adentro. Como ves, gira totalmente en ángulo y este se queda mucho más para afuera, con lo cual el inodoro en este caso quedaría más hacia afuera. Pero bueno, como tenía esas dudas y no sabía exactamente al final cómo iba a quedar, lo que hice fue comprar estas dos opciones. En este caso al final, una vez que yo ya lo he planteado, ahora antes de grabar esta toma, pues este lo he desechado y el que voy a utilizar es este, que normalmente es el que utiliza todo el mundo. Así que una vez que esto también ya más o menos lo tenía claro, el siguiente truco o punto que te doy a resaltar y que tienes que tener muy en cuenta son las medidas. Aquí en el libro vienen algunas, pero yo te recomiendo que las vayas tomando tú mismo con el metro. Así que ahora te voy a indicar las medidas que yo he hecho más importantes para que no tengas ningún tipo de problema. Mirad, las medidas más importantes para mí que he tenido que tomar son las siguientes. Esta, que es desde la base del suelo hasta el principio del emboquillamiento, ¿vale? Con lo cual, así de esta manera, sabemos si no tenemos cortada la tubería, como es mi caso, que es una tubería nueva y una instalación nueva, saber a cuánto tengo que cortar la tubería, ya que la tengo alta. 2. Saber la distancia que hay desde el principio del emboquillamiento hasta justamente el final del inodoro para saber qué distancia tengo y cuánto tiene que ir pegado a la pared. Y por supuesto, saber, que lo dicen en el libro de instrucciones, todo el cuello que tiene el emboquillamiento, que aproximadamente en este caso son unos 4 centímetros. Luego ya posteriormente, allí en el montaje, mediremos la distancia de los orificios, ¿vale? Y por supuesto, también muy importante, el grosor que tenemos de la porcelana para saber la diferencia y dónde tenemos que poner la escuadra. Pero eso ya lo veremos ahora ya sobre el terreno. Este es el tubo de la instalación que te he hablado antes. Es de 110 y tú, casi seguro en tu caso, lo tendrás cortado a nivel de suelo. En mi caso, como es una obra nueva, lo tengo que cortar y por la medida que me pide lo voy a cortar 2 centímetros sobre el suelo. Una vez que ya tengo el tubo como tú lo tienes en tu casa, lo primero que tienes que hacer es encajar el acople y medir la distancia que queda
entre el emboquillamiento superior y el suelo, y te tiene que dar la distancia que tiene tu inodoro. La mayor ventaja que tiene este acople es que se puede mover 2 centímetros en cualquier dirección y te corrige cualquier pequeño fallo de medida en la instalación. Como es la primera vez que monto un inodoro y una vez que he verificado cómo encaja el acople en la tubería del suelo, lo suyo es que ahora hagas lo mismo con el acople en el inodoro y veas cómo encaja. Una vez que lo tienes acoplado, yo te recomiendo que encajes el inodoro en el suelo para que puedas ver cómo quedaría definitivamente y si este te queda totalmente pegado a la pared. En esta toma puedes observar cómo el acople encaja perfectamente en la tubería y es imposible que pueda salir el agua. En mi caso queda separado porque ahora posteriormente forraré la pared de madera y cuando instalé el tubo del suelo dejé estos centímetros de más. Bien, una vez que lo tengo en la posición definitiva donde va a ir, señalo los orificios en el suelo. Tener en cuenta que luego hay que restar el grosor de la porcelana. Yo en mi caso me equivoqué y no lo tuve en cuenta, y luego tuve que rectificarlo y colocar los soportes un poco más adentro. Estos son los anclajes al suelo. Vienen con tornillería de acero y las escuadras vienen multiperforadas, con lo cual puedes tener también una variación de algún centímetro. Recuerda, para que no te pase como a mí, que una vez que midas y restes el grosor de la porcelana en el suelo, no es donde tienes que hacer el taladro, sino donde tienes que colocar la cara de la escuadra multiperforada y luego posteriormente la escuadra ya te marcará el sitio donde tienes que hacer el taladro, o sea, prácticamente casi pegado al tubo. Bien, ahora ha llegado el momento de preparar nuestra cisterna. Para ello, el primer tip que te recomiendo es que el latiguillo que compres sea bastante largo. En este caso, yo lo he comprado de 50 centímetros. El segundo consejo que te doy es que esta pequeña tuerca donde va roscado el latiguillo le des un cuarto de apriete extra. Esto te garantizará una estanqueidad perfecta. Y por último, el tercer consejo que te doy sobre el latiguillo es que este lo aprietes a mano y luego con la llave inglesa solo le des media vuelta. De esta manera la junta interna quedará acoplada perfectamente. Ahora llega el momento de colocar la junta sobre la tuerca del descargador. Esta tuerca viene apretada de fábrica y se aprieta a mano. Tenemos que ver que la junta quede perfectamente acoplada en la tuerca. De esta manera no tendremos ningún problema a futuro. Ahora llega el momento de colocar los tornillos para unir la cisterna a la base. Para ello lo mejor es quitar el pulsador, ya que uno de los tornillos se puede colocar con el pulsador puesto, pero el otro no. Para desencajar el descargador solo tenemos que hacer medio giro a izquierda. Mirar, antes de colocar los tornillos, esta junta negra debemos de llevarla totalmente a la cabeza. De esta manera nos resultará luego mucho más fácil colocar el tornillo y unir ambas partes. Una vez todo preparado, vamos a unirlo a la base. Ahora, poco a poco, introducimos el latiguillo por uno de los orificios y con cuidado vamos viendo que la junta asiente muy bien sobre la base del inodoro. Luego, posteriormente, introducimos los tornillos y vamos apretando poco a poco con la mano uno y otro a la vez. Como consejo te doy que la cisterna la aprietes hacia abajo por el lado que vas apretando ese tornillo. Luego te vayas al otro tornillo, hagas apriete hacia abajo y vuelvas a apretar la tuerca. Y así tantas veces como te pidan ambas tuercas, hasta que queden totalmente apretadas. Y así quedaría. Ahora sacamos el latiguillo por el lateral donde tengamos el grifo. Ahora sí, ya tenemos nuestro inodoro montado y lo único que nos queda es colocarle el acople y con mucho cuidado llevarlo al sitio definitivo donde lo encajaremos en la tubería que tenemos en el suelo. Este movimiento se hace, como puedes ver en la imagen, con el inodoro inclinado y desde arriba poco a poco vamos viendo cómo el acople entra perfectamente en la tubería. Y ya lo único que nos quedaría sería atornillar nuestro inodoro a las escuadras del suelo. Ahora colocamos el descargador y ya nos queda bien poco para tener nuestro inodoro totalmente montado. Ahora colocamos el pulsador muy fácilmente a la tapa. Además, este doble eje que lleva es muy fácil de ajustar para que pulse correctamente en el descargador.
Y ya por último colocamos la tapa. La verdad que en términos generales te tengo que decir, y este vídeo no tiene ningún tipo de promoción, es que este váter me ha gustado muchísimo, todos los sistemas que tiene y lo fácil que se monta, además del precio que tiene bastante bueno. Ahora sí, ha llegado el gran momento de probar si mi primera instalación de un inodoro ha sido correcta o no. Además, como podéis ver, ya tengo la pared trasera forrada de madera y el inodoro me ha quedado totalmente pegado. Bueno, Handyman, espero que te haya gustado el vídeo, que las explicaciones hayan sido lo suficientemente claras para que lo hayas montado sin ningún tipo de problema, como ha sido mi caso, y si es así, ya sabes que ahí abajo tienes un botón que si te suscribes me hace muy feliz. Ahora sí, decirte solamente que tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.